I see you walk by, baby girl, lost in the moment and it feels so good. Let's do a twist now, baby girl. I love the way you make me feel so good. Going down, going down, going down, that's the way we feel. Going down. Hola, muy buenos días tengan todos. El día de hoy es otro miércoles de webinar GAE. Hemos preparado un webinar muy especial porque es la casa quien expone, ¿verdad? Tenemos qué son los datos abiertos a cargo de nuestro queridísimo compañero Daniel de León. Dani, ¿estás por ahí? Hola, buenos días, licenciada Andrea, mucho gusto. Hola, muy buenos días, Daniel. Bueno, voy a contar un poquito. Muchísimas gracias a todos los que están aquí el día de hoy. He visto nombres repetidos. Gracias por seguirnos siempre con estos miércoles. Voy a contar. Daniel es Daniel Antonio de León Mejía. Actualmente es estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Es asesor de la Dirección de Gobierno Electrónico para la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, que es esta. Por eso es un webinar muy especial, porque es la casa quien expone, ¿verdad? Actualmente cuenta con un diplomado en Gobierno Abierto, diplomado por el BID en Gobierno Electrónico. Tiene también... ha tenido temas de apertura de datos abiertos, por eso él es el más experto en este tema. Es representante institucional para el cumplimiento del cuarto y quinto Plan de Acción Nacional. Ha sido expositor a nivel nacional sobre temas de gobierno electrónico, la política nacional de datos abiertos en Guatemala, firma electrónica, en donde actualmente cuenta con más de 1,000 personas capacitadas sobre este tema. Ha sido columnista en el Diario de Centroamérica en temas relacionados con gobierno electrónico y datos abiertos. Igual se queda muy corto con todo lo que yo tengo para decir de Daniel, ¿verdad? Muchísimas gracias. Aquí él ha preparado un webinar bastante enriquecedor para que nosotros sigamos fomentando esa cultura tecnológica que nos va a llevar hacia la hoja de ruta. Gracias, te cedo la palabra. Bien, muchas gracias, licenciada. Era cortito ahí el resumen del CV, no se tenía que extender mucho. Pero bueno, aquí estoy a la orden. Yo, pues, como decía la licenciada Andrea, soy asesor de gobierno electrónico y pues veo la parte de datos abiertos. Por eso he tenido ahí la oportunidad de conocer varias instituciones y compartir con alguno de ustedes seguramente que en el tema de datos abiertos. Hoy vamos a hablar sobre un tema no tan técnico, pero sí muy importante. Solo voy a compartir mi presentación. Bien, listo. Entonces, vamos a hablar sobre los datos abiertos, pero vamos a hablar específicamente de datos que nos van a servir para combatir la corrupción. Dentro de la región, a nivel de Latinoamérica, pues consideramos que es bastante común escuchar sobre temas de corrupción, ¿verdad? Entonces, ya lo vemos como muy normal, ¿verdad? Que hay algún problema de corrupción y todo. Y a nivel mundial, pues esto se da en cualquier parte del mundo. No, no tan normal como en los países de América Latina, pero sí se da la corrupción. Entonces vamos a entrar de lleno a hablar sobre la corrupción y cómo los datos abiertos nos pueden ayudar para combatir la corrupción y nos ayudan a ser un poco más transparentes. Entonces, pues acá un poquito impactante
la filmina en donde nos muestran varias noticias de un caso de corrupción. La corrupción, pues, es un mal que ataca a nivel mundial, ¿verdad? Este es un caso de República Checa. Es el caso del ex primer ministro Andrej Babiš, en donde él está enfrentando cargos ahorita por supuesto fraude, ¿verdad? Por embolsarse millones de euros en subsidios agrícolas de la Unión Europea. Como lo mencionaba, estos casos es bien común escucharlos pues en América Latina, ¿verdad? Y pues ahorita estoy dando énfasis a esto porque esto es del otro lado de nuestro territorio, ¿verdad? Es la parte de la Unión Europea. Entonces, para ver que también en ese lado se dan casos de corrupción, como lo mencionaba, no tan seguido, no es tan común, pero sí se dan o lo esconden muy bien, ¿verdad? Y este es el caso del exministro Babiš, el exministro Babiš, donde él tenía muy bien sus movidas en donde adquiría tierras. Incluso le encontraron que él era propietario de un castillo, ¿verdad? En Italia, si no estoy mal. Entonces, lo interesante de este caso, y aquí es donde vamos a entrar ya de lleno al punto, es que la investigación no la hizo solamente una persona. Todo esto se logró dar por las diferentes publicaciones e investigaciones que hicieron diferentes entes. Estamos hablando acá de sociedad civil, periodistas, algunos funcionarios públicos que también recopilaron alguna información que ya ellos pues tienen disponible, ¿verdad? Entonces, hay investigaciones como de periodistas. Hay una página que se llama Los Papeles de Pandora, de New York Times, pues también sacó un tema que fue primera plana, en donde no exponía precisamente al exministro Babiš, pero sí nombraba dentro de los varios que tenían algunas cosas o movimientos en donde parecían ahí fraudulentos, ¿verdad? Y pues si se pueden dar cuenta, hay varias cosas que unen acá las investigaciones. Entonces, lo importante de este tema o lo que podemos resaltar pues es esto, que esto se logró dar con el fraude del exministro Babiš por todas esas investigaciones. Entonces se empezaron a unir todos esos puntos y pues se logró hacer la denuncia con muchas pruebas ahí para... entiendo que todavía está dentro del caso y no se le ha dictado ahí alguna sentencia. Pero de este caso eh, podemos darnos cuenta que, como les decía al principio, por todos lados está la corrupción, ¿verdad? Incluso hasta en países europeos o como diríamos acá, hasta en las mejores familias, ¿verdad? Entonces, la corrupción está y se puede dar. Yo podría decir que es una línea que se puede cruzar fácilmente si no tenemos tal vez como nuestras bases ahí bien definidas, ¿verdad? Lo segundo que podemos sacar de este caso que yo veo acá, pues, bueno, o lo que podemos ver acá es que ningún conjunto de datos o ningún actor o sector por sí solo puede resolver un problema de corrupción. Me refiero a que, por ejemplo, solo con la investigación que logró hacer los papeles de Pandora, no era suficiente o no se podía presentar, sí daba un indicio, ¿verdad? O solo con lo que presentó The New York Times. Entonces, lo importante es esto, que solo una persona o solo un conjunto de datos, solo un periodista, es muy difícil que pueda dar a exponer un caso
que pueda tener éxito exponer un caso de fraude, ¿verdad? O de corrupción. Entonces acá lo importante es entrelazado que se hizo, ¿verdad? Esta unión de información que se fue recopilando, esos conjuntos de datos para poder exponer este problema de corrupción. Entonces, acá lo importante es que si los datos se vinculan entre sí, si existe colaboración de entidades como sociedad civil y logramos traspasar fronteras, porque aquí, como les decía, hay periodistas incluso de otros países que también hicieron su labor de investigación. Entonces, esto es lo que va a lograr hacer que un medio, digamos, que todo esto pues tenga un poder, ¿verdad? Y que sea fundamental para poder realizar un cambio en la sociedad. Esto en Europa es un boom, es una noticia, porque, como les decía, no es tan común escuchar que existan casos de corrupción así, tal cual los vemos nosotros acá tan normales, ¿verdad? Entonces, repito, debemos tener bien claro que ninguna reforma por sí sola pues va a ser suficiente. Digamos, solo es un paso que podemos dar con alguna noticia, algún cambio, alguna política, pero no solo eso, o sea, tenemos que ir en conjunto, como les decía, sociedad civil y otras entidades que van a ir ayudando a que todo esto sea más fuerte para combatir la corrupción. Entonces, hay que tener varios niveles de rendición de cuentas, desde los organismos que tienen que estar supervisando, digamos, organismos independientes, como les decía, hasta periodistas de investigación, sociedad civil activa. Y lo importante de esto, y que esto fue lo que está logrando, como les decía, como combatir la corrupción. Es que debemos tener siempre presente que hay una capa subyacente que debe ser fundamental, y es hacer pública la información a través de datos abiertos. Porque si la información se mantiene oculta, es demasiado difícil que se puedan hacer este tipo de investigaciones, o cualquiera pueda tener acceso para poder hacer una investigación y encontrar o denunciar algún caso de fraude. Los datos abiertos nos sirven, digamos, como para saber cómo se toman las decisiones, qué poseen los funcionarios y a qué intereses sirve. Y cuando me refiero a qué poseen los funcionarios, es así literalmente qué es lo que ellos poseen físicamente, si tienen empresas, si tienen terrenos y todo esto, ¿verdad? Si tienen todo lo que ellos poseen, porque esto es lo que nos va a dar el indicio de ver si él tiene algo anómalo. Y no solamente un funcionario, sino que también empresas. Más adelante vamos a ver un poquito de detalle de cuáles son los datos que se deberían de estar habiendo. Y pues, como les decía, esto es lo que nos va a lanzar o nos va a dar las luces para poder decir aquí hay un indicio de corrupción, ¿verdad? Y pues, por ende, nos va a ayudar a que todo esto, pues el gobierno sea más transparente y sea más confiable. Entonces, pues aquí les dejo lo del caso. Ustedes pueden investigar ahí sobre el ex primer ministro Andrej Babiš. Es un caso bien sonado en Europa, y pues, como les decía, yo lo último que investigué que estaban ahí ya pues no le han dictado sentencia, pero a ver qué le logran dictar al ex primer ministro. Entonces, para seguir con el tema, y ya entrando en materia, pues vamos a hablar sobre cómo vamos o cómo podemos atacar la corrupción por medio de los datos abiertos. Y acá tomamos
la ayuda, hay un informe que está realizando la Alianza para el Gobierno Abierto o el Open Government Partnership, con sus abreviaturas OGP en inglés, ¿verdad? Este informe, pues, se llama Enlaces Rotos, que son datos abiertos para impulsar la rendición de cuentas y frenar la corrupción. Y aquí, pues, habla sobre estas áreas que son de interés no solo para la comunidad internacional, sino para todos nosotros los que estamos interesados en erradicar esa corrupción de nuestro país. Como les decía, este es un informe con datos que, pues, debemos entender que, les vuelvo a repetir, en países o en nuestra región es bien común. Eh, Eso no quiere decir que nos tenemos que acostumbrar y dar por entendido que así va a ser siempre, ¿verdad? Entonces, este informe pues nos va a demostrar los datos que ellos han recopilado eh, con todos los países que están adheridos al gobierno abierto. Entonces, este informe es por medio son alrededor de 67 países los que están participando en la alianza de gobierno abierto. Y sobre ellos es que se ha logrado detectar cuál es la información importante para empezar a combatir. Entonces, ellos lo que están haciendo prácticamente nos están entregando como una herramienta que podemos utilizar eh, para, digamos, como ayuda para combatir la corrupción. Eh, Solo un segundo. Perdón. Bueno, entonces les decía, este informe pues es como una herramienta para poder librar esa lucha, para poder exigir que estos datos que sabemos que existen, pero no se publican. Esta prácticamente pues es como la lucha que nosotros tenemos que librar, ¿verdad? Eh, Sabemos que hay datos que son sensibles y que se debe respetar, ¿verdad? El no publicarlos como alguna dirección o el teléfono, ejemplo personal, algo así. Y otra, podríamos decir como problemática, ¿verdad? Que podemos encontrar es que no existe una ley o algo que nos pueda regular bien qué es el dato sensible, como para poder decir, sí, en esta ley pues indica qué datos son los que no se deben exponer, ¿verdad? Entonces está un poco como que muy general, solamente debemos proteger los datos sensibles, ¿verdad? Pero hay algunas personas o en algunas instituciones decimos que el nombre completo es un dato sensible. Sin embargo, en otras, pues el nombre completo no es, no, o sea, es un dato que está abierto, ¿verdad? Eh, podríamos decir que es cuestión de criterio. Entonces, lo importante es poder regular todas estas cuestiones para poder tener como un parámetro y una línea, ¿verdad? Saber hasta dónde podemos llegar y no cruzar esa línea. Y pues, como les decía, este informe nos muestra cómo otros países de la región han avanzado. En este caso, digamos, en la Unión Europea, gracias a toda esta información que se publica, ellos han logrado poder hacer esas investigaciones o poder tener acceso a esa información y poder verificar que existe algo anómalo, ¿verdad? Eh, entonces, para podernos poner en contacto, lo que estamos hablando en la actualidad, pues es que seguramente no tenemos acceso de manera fácil y gratis a datos. Sí se obtienen estos datos porque hay una ley que pues los pide. Vamos a ver bien de qué datos estamos hablando. Y lo que queremos hacer es lograr que este y los demás gobiernos pues sean más transparentes,
para la población y de igual manera que la población se pueda involucrar para la toma de decisiones y ver qué es lo que se está, cómo se está trabajando y qué es lo que se está haciendo. Este informe nos menciona que se han encontrado áreas de política, ¿verdad? Que se consideran se deben abrir para combatir la corrupción. Aquí era donde yo les decía que hay datos que sí se obtienen o sí se logra recopilar, pero esos datos no se abren. Cuando me refiero a no se abren, es que no están disponibles de manera gratuita y de fácil acceso para que yo como ciudadano pueda solicitar la información o pueda buscar la información de cuál es el patrimonio de un empleado público, por decirles algo, ¿verdad? Entonces, aquí está el listado son aproximadamente 9 áreas políticas y las vamos a mencionar acá. Están las declaraciones patrimoniales. Acá podríamos decir que son los datos sobre los bienes, los que les mencionaba, ¿verdad? Las responsabilidades, las finanzas de los funcionarios electos y los de alto nivel y sus asociados. Entonces, esta información se pide porque se tiene que hacer una declaración de cuál es el patrimonio que tienen los empleados y todo. Como les digo, no está pública, pero sí se tiene. Entonces, hay que hacer un esfuerzo para poder, de alguna forma, hacer pública esta información y llevar un mejor control de nuestros empleados públicos. No es que nos interese o que querramos saber si mi vecino tiene, por ejemplo, trabaja para el Estado, yo quiero saber cuánto tiene. Lo que nos interesa saber es, más que todo en funcionarios de alto nivel, ¿verdad? Para ver qué patrimonio tienen cuando entra y qué tanto es lo que varía, o si coincide con los ingresos que él debería de tener, ¿verdad? Entonces, regresando al caso del exministro Babiš, ellos consideran que, pues, él tiene empresas y todo, es multimillonario, pero ya consiguió, o sea, encontrar que es propietario de un castillo en Italia, entonces para ellos sí ya se elevaba demasiado para lo que él pretendía o lo que él estaba demostrando que tenía, ¿verdad? El financiamiento político, datos sobre flujos financieros desde y hacia los partidos políticos candidatos y importante, también tercero, incluyendo ingresos, gastos y donaciones. No solo es el candidato, sino que también los que participan eh, para saber cómo está conformada su organización eh, y ver qué es lo que ellos poseen, ¿verdad? Esos datos son importantes el poder recopilarlos y exponerlos para saber, digamos, qué tipo de organización es, ¿verdad? Y podemos conocer como que más a detalle a la organización con las que nos quisiéramos asociar. Beneficiarios finales de las empresas. Datos sobre las personas que poseen, controlan o se benefician de las empresas, incluyendo la naturaleza y dimensiones de su interés, ¿verdad? Y aquí hay un punto, eh, por ejemplo, por lo menos acá en Guatemala, que yo veo que es bien delicado, ¿verdad? Porque si bien tenemos nosotros una política de datos abiertos que puede exigir o que puede comprometer a algunas instituciones del gobierno el poder publicar datos abiertos, no hay nada que empiece a involucrar a las instituciones o a las empresas privadas. Y es importante que también las empresas puedan aperturar sus datos, porque hay información que definitivamente le interesa al Estado
y a las instituciones privadas hay información que también le interesa del Estado, ¿verdad? Entonces, al momento de tenerlas abiertas, podemos compartir esa información y trasladar lo que nos, lo que es de nuestro interés. Tendencia de la tierra, pues datos sobre quiénes poseen la tierra y su tipo de tenencia, incluyendo estatal, comunal y el acceso abierto, ¿verdad? El territorio puede ser objeto de decisiones de política y un medio para ocultar enriquecimiento ilícito. Ya sabemos, ¿verdad? El poder comprar terrenos, ponerlos a nombre de otra persona y pues ahí está invertida cierta cantidad de dinero. Es muy común que así se puedan hacer estos movimientos ilícitos. Entonces, es importante el poder obtener alguna información o que se pueda aperturar una información de esto, ¿verdad? De quiénes son los propietarios de la tierra, ¿verdad? Continuando, pues las adquisiciones públicas. De esto creo que ya tenemos algo que se puede, que podemos decir que sí se puede observar acá o que sí se aperturan datos, que son las adquisiciones públicas, datos sobre compra de bienes, servicios y obras públicas, incluyendo el nombre del proveedor, fechas, costos y detalles sobre cada fase del ciclo de contratación. Hay un portal que tiene el Ministerio de Finanzas en donde ellos exponen todo esto de cómo se hacen las contrataciones, quién es, por ejemplo, quién es la empresa que se está contratando y todo esto, ¿verdad? Tenemos ahí un portal en donde nos puede ayudar a obtener esta información. Podríamos decir que este chequecito lo tenemos ya listo acá, ¿verdad? Entonces, para continuar, tenemos el cabildeo. Estos, pues, son datos sobre quién influye en las políticas y en las decisiones, incluyendo detalles sobre las interacciones con funcionarios, como por ejemplo fechas, temas abordados o cuánto dinero está involucrado en cierto tema, ¿verdad? Entonces, estos temas es muy importante también el poderlos abrir para, digamos, como que poder estar enterados de qué se está hablando, quiénes se están involucrando, cuánto tiempo se le está dedicando y muy importante, cuánto dinero también se le está involucrando a cierto tema. El desempeño en el derecho a la información, pues son datos sobre la implementación de las leyes de derecho a la información, incluyendo la cantidad de solicitudes, retrasos, negativas y apelaciones. Podríamos decir que por acá también tenemos ahí ya una ley que es de acceso a la información pública que nos viene a favorecer un poquito esto. Y que podríamos decir que todas las instituciones, yo podría decir que todas las instituciones pues cumplimos con publicar la información que nos exige esta ley, ¿verdad? Y aquí hay una palabra muy importante y es que nos exigen. Si no tenemos algo que nos exija o no tenemos un mazo que nos esté pegando ahí, nos expone, ¿verdad? Entonces, no hay esa voluntad de abrir o aperturar información solo porque va a servir o puede aportar algo a la sociedad, sino que nos apegamos a que si no hay algo que nos lo exija, si no hay algo que nos ponga multa, pues entonces no se hace, ¿verdad? Entonces, todavía tenemos que dar ese cambio cultural, ¿verdad? Del poder hacer las cosas por beneficio de la sociedad. Diseño de regulaciones, pues datos sobre el proceso de creación de regulaciones, incluyendo las regulaciones propuestas, comentarios del público,
respuesta razonada, regulación final y su justificación y los restos asociados, ¿verdad? Aquí, pues, podríamos decir que es como la función del ciudadano el poder participar en la toma de decisiones o el poder proponer algunas soluciones, ¿verdad? Y dando como esa pauta de lo que es el gobierno abierto, ¿verdad? El cómo podemos involucrarnos nosotros en la toma de decisiones y el poder participar también, tal vez, como en la búsqueda de las soluciones. Y por último, lo dejamos así aparte porque es muy importante la interoperabilidad y eh, los datos abiertos son como la base central, ¿verdad? Los datos sobre las conexiones entre los datos, por ejemplo, a través de identificadores comunes para empresas, legislación, regulación, funcionarios y cabildeo. Entonces, aquí es donde viene a interactuar la interoperabilidad y pues podemos observar que efectivamente aquí en nuestro país son datos que se recopilan y que se obtienen de alguna forma. Les decía, sin embargo, sí se tienen estos datos, pero no se exponen, ¿verdad? Estos datos no están disponibles, no tenemos un fácil acceso a ellos, no los encontramos en formatos legibles o que puedan ser legibles por máquinas, ni en descargas masivas. Sí hay algunos datos, como les decía, el portal de finanzas y el acceso a la información pública, que esto es prácticamente el cómo se ejecuta el presupuesto en cada institución. Pero hay otros datos, ya lo vimos anteriormente, que también son muy importantes, que nos pueden dar algunos indicios de cómo se va manejando las finanzas y los proyectos y todo esto, ¿verdad? Entonces, el informe de enlaces rotos, pues nos muestra que muy pocos países publican datos digamos, como los más importantes para combatir la corrupción política. También nos indica que donde existen conjuntos de datos públicos están aislados y desconectados de otros que revelarían el flujo de fondos y la influencia. Entonces, estos desafíos globales se pueden resumir también en forma de 5 vacíos de datos claves. Entonces, este informe no solamente nos está indicando las áreas de oportunidad o las áreas donde deberíamos de ponerle atención y empezar a aperturar datos, sino que también ellos han detectado que hay 5 vacíos de datos que también debemos ponerle atención. Entonces, vamos a mencionar acá los vacíos de datos en donde debemos poner atención. Como les decía, este informe es a nivel regional, ¿verdad? Tomando en cuenta estos 67 países que están dentro de la Organización de Gobierno Abierto. Esto es por región. Y pues no es que específicamente en Guatemala suceda tal cuestión o hace falta solo en Guatemala, no. Esto es a nivel regional y son varios países, no solo somos nosotros los que como que tenemos esa cultura, ¿verdad? Con la corrupción, de no publicar ciertos datos. Entonces hay una línea que consideramos que deberíamos de seguir, tomando ejemplo de algunos otros países que ya empezaron también a publicar esos datos y a tomar medidas para poder corregir esto, ¿verdad? Entonces, dentro del vacío de datos está pues los vacíos de recopilación. Ellos indican que muchos países no cuentan con leyes o regulaciones que exijan la recolección de datos, sobre todo en lo referente al cabildeo, como que hablábamos, pero también pues hay otras áreas, ¿verdad? En particular, no se recolecta la información de más alto valor. Por ejemplo,
aunque todos los países exigen a sus funcionarios completar declaraciones patrimoniales, menos de la mitad de ellos exige lo mismo para otras personas políticamente expuestas, como sus cónyuges o familias. Entonces, vemos que es importante o la información que se debe pedir para que los funcionarios públicos puedan declarar sus declaraciones patrimoniales. Pero el vacío que ellos nos indican es que también debe existir que la información de cónyuges, familiares, esté también, se pueda exigir, porque ahí es donde se da este cambio o donde se pueden empezar a ocultar, ¿verdad? Yo lo pongo a nombre de mi esposa para que no salga mi nombre. Y definitivamente, si yo voy a investigar a una persona, voy a investigar todo lo que aparezca a su nombre, ¿verdad? Pero podemos ver que también en familiares, lo que hablábamos del cabildeo, de cómo se toman las decisiones, quiénes se involucran en algunos proyectos, esto nos puede ayudar mucho de poder comprender cómo están manejando o qué pasos podrían estar intentando dar, ¿verdad? Entonces, este es un vacío de recopilación y habría que formular alguna ley o algo que regule que esto pueda ser así. Como le repito, no estamos hablando solo de Guatemala. Este es un vacío que existe a nivel regional y no se tiene esa información como tal, ¿verdad? También está los vacíos de publicación. Pues muchos países no publican datos, incluso si la recolección es obligatoria por ley. Volvemos a caer a lo mismo. Sí se obtiene la información porque hay una ley que nos exige que debemos completar, por ejemplo, la declaración de patrimonio y todo esto, pero no hay algo que nos exija a publicarlo, ¿verdad? Entonces, hay un vacío acá. Entonces, por ejemplo, solamente dice acá, solamente cerca de uno de cada 3 países miembros de OGP publican datos sobre beneficiarios finales, a pesar de que la mayoría exige su recolección. Era lo que decía, tenemos leyes que nos exigen, sí, tienen que declarar cuánto tiene de patrimonio y todo, pero esto nos expone. No existe una base de datos en donde podamos descargarla y ver cómo va cambiando el patrimonio de una persona. En casi todas las áreas de política, la cantidad de países que exige la recolección de datos es mucho mayor a la cantidad de aquellos que en efecto publican datos. Entonces la información está. La información sí se pide y sí se recopila. El esfuerzo es eso de abrirlo. Y sabemos que los funcionarios públicos, pues nadie va a estar de acuerdo con que le expongan todas sus pertenencias, ¿verdad? Y que le vayan, y que le estén dando seguimiento en qué gasta, qué compra, si ahora tiene un yate, ahora tiene una mansión, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero sí es muy importante, por lo menos en los funcionarios de alto nivel. Vacío en los elementos de valor, publicar datos, pues no es inherente útil, o sea, no es solamente de publicar datos. Para asegurar una supervisión efectiva es necesario que los datos incluyan elementos de alto valor. Por ejemplo, aunque la mayoría de los países de OGP publican datos sobre licitaciones y asignación de contratos públicos, muy pocos países pues publican información sobre la implementación de contratos. Asimismo, la mayoría de países publican datos básicos sobre financiamientos políticos, pero muy pocos identifican claramente quiénes son los donantes, quién está patrocinando a algún partido político y a sus candidatos. Entonces, aquí este es un vacío y que lo padecemos acá en Guatemala y en varios países. Como dice acá el informe, más o menos
Son como 3 países, un 3%, ¿verdad? De los que publican datos así, o sea, es demasiado poco. Y el resto, pues, no lo hace, ¿verdad? Los vacíos de usabilidad, pues, pocos datos cumplen con los estándares de datos abiertos. Entonces, bien, bueno, ya empezamos a publicar datos, pero hay que cumplir también con los estándares para que este dato pues sea de valor, ¿verdad? O de calidad. Aunque la generalidad de los datos pues está disponible sin costo, la mayoría no se actualizan constantemente, digamos, no son oportunos, ¿verdad? No están en formato estructurado. Digamos, era lo que les decía, el estándar. Sabemos que un formato abierto pues debe ser el cuadrito eh, con una fila de títulos y luego columnas de información. Ese debería ser el formato estándar. Pero hay muchos que pues no lo publican de esa forma, ¿verdad? O lo que hacen es que la información viene, la escanean y así la publican. Eh, Está bien, o sea, ya estamos, digamos, publicando la información, pero acá queremos ser completos, ¿verdad? O sea, si vamos a ayudar en una investigación, pues poner a disponibilidad, tener los datos que los puedan copiar, pegar, cruzar, todo esto, ¿verdad? O sea, un trabajo bien hecho, como dicen, ¿verdad? Em, Esto es porque, lo que les decía, aún si los datos están disponibles, es muy difícil todavía poder, digamos, ser analizados. Como les decía, no es lo mismo tener un Excel en donde pueda yo jalar mi información y cruzarlo con una base de datos a tener escaneado un documento, ¿verdad? Entonces, eh, es como, sí se quiere, pero todavía te pongo trabas, ¿verdad? Entonces, eh, y es cuestión solamente de como que de ir corrigiendo, digamos, eh, estos detalles, podría decir yo, ¿verdad? Para la publicación de información. Y vacíos de interoperabilidad. Entonces, combinar datos entre áreas de política incrementa pues la efectividad de los datos. En el caso que vimos de Babish, pues se utilizaron una serie de datos vinculados para poder identificar el presunto fraude, incluyendo datos sobre la propiedad de empresas, de tenencias de la tierra, subsidios, contratos públicos. Sin embargo, la mayoría de los datos carecían de identificadores comunes sobre las empresas, leyes, eh, cabildeos, todo esto que pudiera ayudar a identificar redes digamos, como la red de corrupción o las influencias que podrían tener. Entonces, es importante también que las personas y las instituciones, pues, intercambien la información, especialmente de forma intersectorial, como les decía, empresas privadas con gobierno y viceversa. Porque aquí podemos, digamos, en este caso, esto ayudó a poder determinar el uso o cómo se destinaban algunos fondos para empresas privadas o cómo lo utilizaban, ¿verdad? En este informe de los papeles de Pandora, pues ahí ellos lograron eh, vincular las empresas y todo el seguimiento eh, que se le daba, ¿verdad? Entonces, todo esto pues es lo que nos va a ayudar o nos va a fortalecer el tener datos y poder empoderar, por decirlo así, a las organizaciones de sociedad civil, a la ciudadanía, eh, para poder hacer la diferencia y poder, digamos, trabajar en la lucha contra la corrupción. Por acá hay
Bueno, en esta figura, pues en el informe nos muestra el porcentaje de países de la Alianza de Gobierno Abierto que cumplen con las métricas de datos claves para, digamos, para cada área política. La muestra incluye 67, los 67 países de OGP y estos fueron evaluados por el Global Data Barometer. Vamos a hablar ahí un poquito sobre este barómetro. Y aquí es donde ya nos viene a pegar un poquito fuerte. Pero lo que quiero que podamos ver acá es que, digamos, del área política, ellos indican que en declaración de bienes, pues, si podemos ver, hay un 100%. Y aquí nos indica que tenemos una ley que exige la recopilación de estos datos. Entonces, el 100% de países involucrados tiene una ley que exige esta información. De ese 100%, solamente el 61% pues tiene datos, algunos datos publicados. Y pues aquí está la diferencia, ¿verdad? La brecha entre la recopilación y la publicación es de un 39%. Repito, esto es a nivel global, ¿verdad? O tomando en cuenta los 67 países los que fueron evaluados. Del financiamiento político, tenemos un 94% que tenemos una ley que exige la recopilación de datos y el 70% de datos o de países pues publican estos datos. Hay una brecha del 24%. Aquí podemos decir que dentro de ese 24% estamos incluidos, ¿verdad? No publicamos esa información o no como se debería de publicar. Beneficiario real de la empresa, pues solo un 73% de países pues tienen una ley que pueda recopilar o exigir que recopile estos datos. De ese 73%, el 36% lo publica y existe una brecha del 37%. Del cabildeo, pues ya ahí ya vamos bajando. Hay un 22% de países que tienen una ley de recopilación de estos datos y el 27% pues publica alguna información de estos datos. Está muy variante porque si nos podemos dar cuenta acá, hay países que todavía no tienen una ley, sin embargo, ya publican alguna información. Entonces aquí es la variante de los datos publicados, porque hay países que publican alguna información de cabildeo sin necesidad de tener una ley que les exija esta recopilación de datos, ¿verdad? Del rendimiento del RTI, pues hay un 63% de países que tienen una ley que exige los datos y el 46% publica los datos con una brecha del 17%. Y de reglamentación, pues el 72% de países pues tiene una ley que recopila estos datos y se publica el 63% con un 29% de brecha de recopilación versus la publicación. Perdone, aquí estaban. Bueno, entonces acá podemos ver que dentro de la brecha de la publicación o de información de alto valor, pues la liberación de datos por sí sola, pues no es inherentemente inútil, ¿verdad? En el caso de datos para contrarrestar la corrupción política, los datos deben ser útiles para determinar si se protege la ética, el Estado de Derecho y la democracia. Vamos a... Aquí hay otra tabla que nos muestra el informe
sobre la usabilidad entre los conjuntos de datos publicados. De igual, aquí participan, es un porcentaje de países que pertenecen a OGP, en donde los conjuntos de datos cumplen con estándares de datos abiertos, digamos, por el área de política. Y acá se incluyen solamente países que publican datos en línea. Entonces podemos ver acá, digamos, cuando hablamos de divulgación de activos, si están disponibles sin cargo, hay un 93% de países que ya publican en línea. Oportuno y actualizado, solamente un 61%. De esta información que son legibles por máquina, un 17%. Y de esta, digamos, de divulgación de activos, solamente un 7% es descargable a granel. Entonces, lo que quiero que veamos acá es que la tarea no es solamente publicar y ya publicamos en línea y ahí está, ya cumplimos. No, hay que cumplir también, o sea, como les digo, si vamos a publicar algo que va a aportar a la sociedad, pues tiene que ser de calidad y que de verdad aporte, no solo a medias, ¿verdad? Entonces, la mayoría, pues publica datos, pero cuando hablamos de oportuno y actualizado, pues no lo publicamos como tan seguido, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ya vamos bajando la calidad y luego pues lo publicamos, pero no en un formato que sea legible por máquina y no lo tenemos disponible para que lo pueda descargar, se pueda descargar a granel, por ejemplo. Entonces aquí es donde va cayendo. La medición pues acá la tenemos abajo, digamos pocos países de 0 al 20% y la mayoría de países del 80 al 100%. Y aquí pues podemos ir viendo lo de la publicación de finanzas públicas, beneficiario real de las empresas, propiedad y tenencia de la tierra. Podemos ver que solamente el 45% pues tiene disponible esta información sin, digamos, libre, ¿verdad? Sin costo. Aquí hay una variación, oportuno y actualizado, tienen un 50%. Elegible por máquina, el 29% y descargable a granel, el 26%. De igual forma, la contratación pública, el cabildeo, el desempeño del derecho a la información, la reglamentación. Entonces, solo para ir avanzando acá porque ya se nos fue el tiempo. Entonces, hay una brecha digital que pues no se ve reflejado todavía en este informe. Pero sí está presente en los estudios que se han, que han hecho o de los casos de los que se han recopilado por los investigadores del barómetro de datos. Y es que en muchos casos falta capacidad para analizar los datos. Por decirlo así, las instituciones pues deben cumplir con publicar los datos de calidad y todo. Pero también hay una brecha digital que se ha detectado en que en los países no se tiene tantas personas involucradas en estar analizando estos datos, en estar exigiendo estos datos. Entonces no hay una capacidad como para utilizar los datos. Estamos desperdiciando, por ejemplo, toda esta información que se puede estar publicando, no se le está dando el uso adecuado. Entonces, y uno de los signos reveladores es que los investigadores en solo 5 de los países encuestados, digamos 5 de 68,
documentaron usos notables de datos anticorrupción por parte de los organismos de control. Es probable que esto pues sea un subregistro de casos de uso, ya que es completamente razonable que si los investigadores no captaron todos los ejemplos de uso en un país, eh, pues digamos, no comprenden como a totalidad, ¿verdad? Entonces, no obstante, el bajo número de ejemplos de documentación pues sugiere que esto aún no muestra un uso abrumador de datos por parte del público. Entonces, podemos tener o empezar a subir mucha información de alto valor y todo, pero también es importante que la sociedad se empiece a involucrar y que se empiecen a analizar esos datos, porque eh, va a ser en balde el esfuerzo que se está haciendo de un lado para que se desaproveche del otro, ¿verdad? Eh, sí, lo ideal, pues, o lo fructífero sería eh, poder identificar, ¿verdad? Que la capacidad del usuario eh, pueda poder, lo ideal, pues decía, escuchaba yo de una persona que analizaba datos, es que si él publicaba un dato, él lo que esperaba es que con otro dato similar se pudiera cruzar la información y de esto surgiera una nueva información, ¿verdad? O que descubrieran nueva información. Entonces, por ahí vería lo del uso de los datos. Pero sí es muy importante y hay que tener presente que esta brecha, aunque no la reflejan dentro de este informe, sí existe y es algo que nos puede afectar mucho, ¿verdad? El hecho de que se esté haciendo algún esfuerzo del lado, en nuestro caso, pues del lado del gobierno, de las instituciones, el poder aperturar datos. eh, y sería una lástima que pues se desperdiciaran al no poder utilizarlas, ¿verdad? Um, bueno, este informe pues lo pueden encontrar, así se llama, enlaces rotos, tiene ahí un par de nombres diferentes, pero como enlaces rotos, que es del gobierno abierto, y ustedes pueden ver ahí todo el estudio y el análisis que se está haciendo de los países. En el Global Data Barometer podemos encontrar toda esta información a detalle de país. Entonces, ahí sí nos podemos meter, por ejemplo, el país de Guatemala y verificar toda la información que ellos están calificando o que están considerando que es oportuna para combatir la corrupción. Y ahí podemos ir viendo en cuál sí punteamos y en cuál no punteamos. Eh, no es por hacer de menos, por ejemplo, como los esfuerzos que hemos estado haciendo. Sin embargo, es una realidad que en los últimos años, en vez de ir avanzando o mantenernos en una posición, hemos bajado casi que a un puesto, a un 17% de calificación. Entonces, en vez de estar exponiendo más información, nos quedamos varados eh, y ya no hemos avanzado en este tema, ¿verdad? Entonces, el objetivo de esto, pues no es, digamos, no es como poner en evidencia todas las deficiencias de los países o como país que tenemos y que a pesar de eso conformamos o pertenecemos a la alianza de gobierno abierto, sino que el objetivo de poder exponer estas mediciones, digamos como a nivel internacional, es para que las podamos utilizar y que las podamos tomar como un punto de referencia para poder trazar un camino y seguir avanzando, ¿verdad? En las mejoras, en el combate a la corrupción, como lo veíamos. También muy importante el tema de la interoperabilidad, el poder ir avanzando eh, dentro de todo lo digital y sabemos
debemos dar ese y más pasos, ¿verdad? Entonces, pues estos estudios, este es el objetivo, el poder tener una fotografía de ver cómo estamos para ver en dónde podemos aplicar o mejorar esfuerzos para poder seguir avanzando, ¿verdad? Tenemos que cruzar o seguir a los países que han logrado cruzar esa barrera y como tal, pues podemos aprender de ellos. Y este informe del OGP, pues esto es lo que trata, ¿verdad? El poder demostrarnos que existe alguna herramienta o algún lineamiento que podemos seguir para poder eh, combatir y salir de la corrupción, ¿verdad? Como le repito, no es solamente el país de Guatemala, sino que son varios países que tenemos esta problemática. Para los que quisieran poder ver cómo nos califican, qué es lo que nos califican y ver la puntuación, pueden ingresar a globaldatabarometer.org. Ahí es donde donde están todos estos estudios, todo este análisis, y ahí se puede descargar toda esa información a nivel de país o a nivel regional, ¿verdad? Podemos ver cómo están los diferentes países, en dónde puntean ellos más y nosotros menos, por ejemplo, ¿verdad? Ahí pueden encontrar esa información. Y pues yo creo que ya me excedí del tiempo. No sé si vamos a tener tiempo ahí para alguna consulta, pero yo quedo acá a la orden. Muchas gracias por la atención que me brindaron y por cualquier cosa, ahí está mi correo, que es daniel.deleon@transparencia.go.gt. Nosotros acá desde el gobierno electrónico y de la Comisión GAE, pues apoyamos a todas las instituciones en la apertura de sus datos, en la conformación de sus comités y el poder analizar sus datos, qué podemos abrir. De hecho, apoyamos ahí, por ahí me mandaron hoy en la mañana un flyer en donde ya hay un curso que pues gracias al apoyo de INAP pues se puede tener en línea y hay algunos talleres que se están desarrollando ya para poder como especializarse en aperturar los datos, saber cuál es el formato adecuado y todo esto, que sabemos que es muy importante que se deba aprender esta información. Claro, este INAP pues sí tiene un diploma, entonces ya serían diplomados ahí en algún tema de datos abiertos, ¿verdad? Pero pues yo le dejo acá la palabra a ustedes, me indican si tenemos ahí Muchas alguna gracias. pregunta, con mucho Sí, gusto. muchísimas gracias, Daniel. Realmente este webinar ha sido bastante enriquecedor y tanto que fue muestra del tiempo que nos hemos extendido un poco, pero fue bastante provechoso porque diste una nueva versión de cómo nosotros podemos ver esto de los datos abiertos, ¿verdad? Realmente el caso que expusiste es bastante de interés y con todo gusto, por favor, yo te voy a estar enviando la base de datos para que tú, si a las personas que les llamen la atención y quieran tener la presentación, Daniel gustosamente se las estará compartiendo para que ustedes puedan venir y enriquecerse, ¿verdad? Tenemos una pregunta de Luis Gómez del MAGA, ¿verdad? Que datos abiertos, el sitio no informa de la cantidad de descargas. ¿Cómo pueden saber si nuestros datos están siendo descargados o si son de interés? Porque publicamos y no se tiene una retroalimentación con con otras instituciones. Ya entendí. Muchas gracias a Luis Gómez por estar ahí pendiente. Ya entendí la pregunta y ese es, sí, debe existir, digamos a nivel acá nacional, debe existir un comité de datos abiertos, se podría decir como que un comité nacional de datos abiertos que pueda analizar toda esta información. Si bien, como indicabas, el portal no muestra cuántas descargas se tienen de los datos que estamos publicando, es muy buena observación y considero que sí debería
de tener como que este conteo. Estamos acá también, digamos, como para poder ir mejorando. Tenemos por ahí una inquietud, una propuesta de poder mejorar el Portal Nacional de Datos Abiertos que se tiene actualmente. Esperamos que se pueda lograr. Y dentro de eso, pues, queremos poner estos datos que nos indican, ¿verdad? Que tenga un marcador para poder tener un indicio de cada institución, digamos, el saber si nuestros datos están siendo de interés, qué tanto se descargan. Esto, la verdad es que así es como pueden determinar si la información que ustedes están publicando está siendo de utilidad o de interés a la población. Entonces, sí, buen punto. No aparece, pero sí debemos, considero que sí debemos agregarlo en el portal y lo voy a apuntar yo acá para poderlo sugerir, ¿verdad? Muchas gracias a Luis Gómez ahí por la sugerencia y el comentario. Muchísimas gracias, Daniel. Aquí también te dan una felicitación por tan excelente presentación. Realmente, como te comentaba, diste la otra forma de ver los datos abiertos para que ver nosotros cómo poder implementarlos, ¿verdad? Y ver hacia dónde se va. Sí, claro, nosotros estaríamos compartiendo la presentación una vez ustedes están registrados y ya gustosamente Daniel de León les estaría enviando la presentación al correo registrado. No tenemos más preguntas, pero tú nos puedes, por favor, hacer 3 recomendaciones de lo que tú puedas darnos. Pues sí, hay, no solo 3, hay muchas, pero bien, yo consideraría tomar en cuenta dentro de las instituciones, esto tiene que ver mucha voluntad. El poder comprometerse en aperturar datos. Si bien lo primero que nos encontramos en las instituciones es que tienen que crear su comité interno de datos abiertos. Entonces, bueno, el ministro o alguien les exige, miren, tienen que hacer su comité. Entonces dice, bueno, ya lo hicimos y todo. ¿Qué hacemos, verdad? ¿Qué datos abrimos? Entonces, en realidad, pues la recomendación es que puedan hacer como que su análisis de datos, el poder tener un listado de todos los datos que su institución genera. Eh, yo siempre les digo, miren, la información pública, esta no es información de datos abiertos, esa es información pública. Sí se debe publicar en un formato abierto, ¿verdad? Pero datos abiertos va a hablar sobre lo que hacen las áreas eh, digamos, como las áreas específicas de su institución, lo que desarrollan, para qué está la institución, ¿verdad? Entonces, esta información es la que nos interesa que se pueda aperturar para que las demás personas pues puedan conocer su trabajo y puedan saber qué se está haciendo. La segunda recomendación es que puedan analizar si su información a ustedes ya la recopilan digitalmente, porque si no está digitalizada, va a ser muy difícil de que puedan ustedes estar typeando la información cada mes o cada 2 meses, porque luego va a ser digamos, va a ser una cantidad muy grande. Y el objetivo no es ese, ¿verdad? El objetivo es que todo pues pueda estar prácticamente automatizado. Y tercero, pues, no sé, el poder apoyarse o el poder apoyar a otras instituciones. Considero que la comunicación dentro de las instituciones es muy importante, tanto para aprender como para poder ayudar a otras instituciones. Como les decía, de parte de la GAE, nosotros estamos abiertos a poderles apoyar siempre en la situación de gobierno electrónico y datos abiertos, ahora pues en la simplificación de trámites, ¿verdad? Entonces, estamos ahí abiertos a poderlos apoyar y pues no tengan como ese miedo al preguntar o al, miren, no
no sé qué hacer. Por ejemplo, yo tengo una muy buena experiencia con el Ministerio de Cultura y Deportes, en donde ellos pues se comprometieron a empezar a avanzar ese tema y ellos me decían, miren, es que fíjese que tenemos datos, pero no sabemos qué publicar y todo eso. Entonces, con ellos nos reunimos varias veces, nos reunimos con el comité y empezamos a ver qué datos. Entonces, ellos ya prácticamente hacen sus capacitaciones internas cuando tienen nuevo personal y todo, eh, y ellos van avanzando. Entonces, eso, ¿verdad? No tengan miedo ahí al pedir ayuda. Nosotros con mucho gusto podemos aportarles. Si no sabemos cómo, de nuestra parte, cómo ayudarlos, podemos buscar con otras personas cómo poderles ayudar, ¿verdad? Pero eso prácticamente. Muchas gracias, Daniel. Sí, es muy importante que todas las personas que están aquí asistiendo a este webinar sepan que nosotros, adicional de las capacitaciones, estamos dando un acompañamiento con todo lo que es de datos abiertos, y no solo datos abiertos, tenemos más todo lo que es la simplificación de trámites. Estamos nosotros comprometidos para que ustedes puedan hacer sus cosas y nosotras podamos venir y hacer la excelencia, ¿verdad? Tenemos 2 preguntas más y ya con esto cerramos el webinar. Disculpa, sé que nos hemos excedido un poquito. Claro. Bueno, la pregunta es, ¿algún filtro y clasificación de datos para que alguna institución comparta datos cualquiera, Daniel? ¿Habrá algún filtro? No, bueno, era lo que les decía, cada institución pues tiene que tener como que el análisis, tiene que hacer el análisis y un listado de toda la información que ellos logran generar. Ya el comité interno pues es el que va a decidir qué datos pues ya están disponibles para poder aperturar, qué datos no están digitalizados, a qué datos habría que anonimizar información sensible. Y uno de los filtros que yo considero que es muy funcional es, por ejemplo, nosotros acá lo que hicimos fue que le solicitamos ayuda a las personas de información pública. Entonces nos sacaron un listado de toda la información, digamos, durante los últimos 6 meses, qué información es la que nos piden. Entonces pudimos detectar de que cada mes nos pedían 5 veces, digamos, el salario o el presupuesto para tal proyecto, ¿verdad? Entonces, ese es un primer filtro donde podemos decir, miren, esta información es la que les interesa. Entonces, nos las están pidiendo mes a mes y son diferentes personas. Entonces, bueno, aquí hay un indicio, esta información se va a aperturar. Entonces, en vez que perdón, para que no me la estén pidiendo mes a mes, diferentes personas, yo la voy a publicar para que esas personas solo vayan al portal y la descarguen. Entonces, yo les voy a ahorrar esos 10 días, por ejemplo, de estar pidiendo la información todos los meses. Entonces, ellos ya saben que si yo aperturo esa información, solo voy a ir al portal y la descargo esa mes, ¿verdad? Entonces, por ahí podría ser uno de los filtros que podrían utilizar. Ok, muchas gracias, Daniel. Aquí también realmente hemos tenido comentarios bastante positivos. Dicen felicitaciones por el tema, muy interesante y necesarios para el funcionamiento. Y para los funcionarios y empleados públicos, la ciudadanía tiene que estar informada, debe tener acceso a esta información, ¿verdad? Otro, para las instituciones públicas, el publicar datos abiertos debe de convertirse en una cultura. Muchas gracias, Daniel. Realmente este webinar ha sido de bastante provecho para todos nosotros. Y recuerden, por favor, este webinar lo vamos a subir a nuestros canales digitales desde YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Muchísimas gracias por haber asistido. Gracias, Daniel, por tomar tu tiempo y poder exponer esto. Claro, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, ¿verdad? Ahí estaba mi correo, cualquier duda o solicitud de apoyo que necesiten, pues estamos ahí a la orden. Con mucho gusto. Espero que tengan un Muchísimas feliz día. gracias. No, muchas gracias a ti y gracias a todos los que pudieron asistir. Más que nada, este tema era especial para ti y para toda la GAE, que nosotros somos los que damos, ¿verdad? Sí, así es. Muchísimas gracias. Entonces espero tener ahí más oportunidades. Ahora yo me volví parte
de ahí de los ¿Estás del miércoles de otro webinar, lado? ¿verdad? Sí, ahora estoy del otro lado. Entonces, pero Bueno, ahí estamos a la orden. Muchísimas gracias por las personas que asistieron y pues nuevamente estamos a la orden ahí. Que tengan un feliz día. gracias Daniel, gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles de Webinar GAE. Vamos a tener a SPC con temas de ransomware. Muchísimas gracias. Hasta el próximo miércoles.